Bueno, muy buenas tardes, les damos una cordial bienvenida a este nuevo ciclo de Conectando Líderes Live. Este ciclo va a tener alguna particularidad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a la ciudad de Colombia y queremos agradecer muchísimo a Ecoradio, a su titular César Augusto Cataño por permitirnos compartir nuestro Conectando Líderes. Asimismo, saludar a los países que nos acompañan, a Colombia, por supuesto, Paraguay, Uruguay y en toda Argentina, donde estamos saliendo en directo. Bueno, este Conectando Líderes, este segundo ciclo de Conectando que realmente nos trajo tantas satisfacciones el año pasado. Hoy tenemos una invitada muy especial para hablar de todo estas cosas que nos están pasando de alguna manera. Me estoy refiriendo a Andrea Churba, a quien ya le doy una cordial bienvenida a nuestro Conectando Líderes. Andrea, buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación. Un placer, Andrea. Bueno, les voy a comentar. Andrea, seguramente todos ustedes la conocen, es columnista del diario La Nación, de la revista Olalá. Además, acompaña a personas y organizaciones en todo lo que tiene que ver con el cambio de alguna manera organizacional. Ha escrito unos libros muy interesantes, Business Therapy, que fue publicado por Aguilar, y también Lidera tu propio cambio, también editado por Ganica. Y además colabora hace unos cuantos años como voluntaria de la Red Solidaria. Bueno, el título que le hemos puesto hoy al Conectando Líderes tiene que ver con tiempos de incertidumbre, un poco lo que nos está pasando. En lugar de esperar, es hora de proponer cambios. Y cuando estábamos conversando con Andrea sobre estos temas, salió un poco el tema del coaching, de la PNL, que en coaching es muy común hablar de los relatos, ¿no? De los relatos que de alguna manera son descriptivos y los relatos que son generativos. Los descriptivos tienen que ver con el pasado y el presente, y el generativo es precisamente el que va a generar acciones para generar los cambios. Hay algo muy interesante que cuenta Andrea en su columna, después les voy a comentar porque hay una propuesta de un ebook como obsequio que realmente nos ha presentado también el diario La Nación. Pero ella habla de algo que me pareció muy, muy simpático y que creo que tiene que ver con esto de trabajar en lo generativo, ¿no? Para sumar opciones y ganar libertad. El sistema o la fórmula MEC, Andrea, ¿no? ¿Nos querés contar un poco de eso? ¿Se puede decir malas palabras acá? Se puede perfectamente. Culturalmente en algunos lados cae mal, ¿eh? Esta, Bueno, esta, hay canciones con eso también, así que no hay problema. esta libertad que nos tomamos los argentinos de decir malas palabras de un modo tan naturalizado que he tenido cuando he viajado a otros países de Latinoamérica, que aprender a ser empática y tener cuidado con el uso de las palabras, y eso es parte del uso, es parte de la empatía, ¿no? Bueno, vos estás hablando de una columna que escribí durante este año, una columna en particular y una herramienta con la que trabajo mucho, que es esto particularmente del uso de los relatos y de las cosas que nos decimos y las cosas que nos contamos sobre lo que vivimos y sobre cómo siempre el ser humano hace relatos, se hace relatos de las situaciones que vivimos, y no siempre ese relato resulta funcional o útil, porque muchas veces ese relato que te haces o es un relato en el cual te decís no tengo los recursos que necesito para cambiar o para este contexto en particular, o es un relato que te servía en otros tiempos, pero que si hoy te lo seguís contando, queda desactualizado, empieza a estar no vigente, empieza a tener como yo digo, un delay, como el de los medios, cuando el gol es cantado posterior a la imagen o anterior a la imagen del jugador que está metiendo el gol. Bueno, a veces nos pasa lo mismo con los relatos, o sea que nos contamos algo que ya es viejo por costumbre de contarnos las cosas de ese modo. Y en este año en particular, esto fue un problema y una oportunidad importante, porque especialmente en los primeros meses, si hiciéramos algo así como
una mirada en línea de tiempo de este tiempo que ya llevamos un año de pandemia. En los primeros meses, trabajando con personas, yo trabajo con personas y con compañías, pero yo he encontrado en en las personas muchos relatos que los llevaban a estados muy desesperantes y de mucha escasez de recursos. Por ejemplo, recuerdo una reunión con como 100 vendedores así virtual que tuvimos en el mes de mayo con una compañía de calzados, y eran vendedores que estaban en todo el interior, que le vendían a clientes que tenían locales en pueblitos muy chicos y demás. Y el relato de todos era: estoy en mi casa, mi cliente está bajoneado, deprimido, con las puertas cerradas, nadie sabe cómo tener acceso a internet, cómo hacer para seguir vendiendo y no sé qué y no sé cuánto, y entonces estamos ante una situación sin salida contra la espada y la pared. Hicimos un laburo con ellos que resultó muy interesante, y al mes y pico de cuando los vuelvo a encontrar, varios de ellos me decían cosas como ante el cambio de relato, me decían cosas como, por ejemplo: vos sabés qué bueno que antes solo teníamos acceso como o nuestros clientes, porque eran vendedores de personas que tenían locales. Entonces nos contaban un cliente que tiene un pueblito muy chico en el interior de la Argentina, un local, y que tenía una capacidad de venta a las personas de ese pueblo y nada más, o algún viajante quizás, pero no más que eso. De repente se empezaron a dar cuenta que ellos mismos tienen una capacidad exponencial de vender, porque pueden llegar mucho más allá de ese lugar en el que físicamente están y al que físicamente accedían con los clientes, que es cierto que produjo mucho agotamiento, mucha sensación de tener que hacer en inglés es el out of the box, o la salida de la zona de confort, y salirse de lo naturalizado, y salirse incluso de lo que se contaban que era posible, y hacer acciones de mucho aprendizaje, de mucha curva de aprendizaje, con mucho estrés puesto en el medio. Esos fueron esos meses iniciales como los estados que aparecían. Y para mí, yo lo describiría en gran parte como un momento de cambio de relato. Me parece interesante que empieces por ese lado, ¿no? Es muy interesante lo que comentás, estos cambios. Y medio se ha encerrado, por lo menos se ha dirigido mucho todo el tema digamos, de la función del liderazgo, ¿no? De la contención, de lo que estabas un poco comentando. Y creo que dentro de lo que es, dentro de las cuestiones que incluyen el liderazgo, creo que la comunicación tuvo un papel preponderante, la escucha activa de los líderes para justamente trabajar sobre esta contención que hablábamos de los equipos de trabajo. Cómo fueron adaptándose a todo este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, y hablando un poco de coaching, y recordando a Rafael Echeverría y a Humberto Maturana, a mí me gustaba mucho una frase que decía Maturana, algo así como: soy totalmente responsable de lo que digo, pero soy inmensamente irresponsable de lo que interpretas de lo que digo, pero sí soy responsable de lo que yo puedo hacer en esta comunicación sobre tu persona. Algo así decía Maturana con respecto a este trabajo, digamos, de la contención que han tenido las personas, los equipos de trabajo para el desarrollo. Y cómo aquellas personas que actuaron, digamos, con ese accionar, con ponerse, conmoverse con la fórmula MEC que decíamos, cómo fueron cambiando. Yo no sé, también lo mencionás y me parece muy importante destacarlo, yo no sé si muchos lo han percibido, los cambios en la forma de comunicarse. Por ejemplo, vos mencionás muy bien Mercado Libre, el cambio de logo que hubo, o en Starbucks o en Mastercard. Este tipo de acciones que se fueron desarrollando, digamos, para salir un poco al cambio y a lo que vos bien mencionás cuando hablas de provocar, de salir de la zona de confort para provocar, ¿no? Sí, déjame hacer alguna aclaración para ubicar a la audiencia en lo que estás diciendo. Primero, que la fórmula MEC es una fórmula que tomo de un mago
que él dice, las iniciales tienen que ver con mueve el culo. Esta era la mala palabra de hace un rato. Y esto tiene que ver con esta cuestión que vos estás mencionando desde el inicio de nuestra conversación, que es la de, en lugar de estar reactivo, provocar, hacer que las cosas sucedan. Y para este tiempo y este año, eso lo decimos siempre, o sea, ser proactivo es un tema de siempre, pero en este año, en el que quedarse paralizado, en el que quedarse haciendo lo mismo, en el que nos encontró estancados tantas veces en tantas cosas, fue muy importante no solamente la fórmula MEC, sino además, y esto es otra de las cuestiones que en el ebook que vamos a darles de regalo a la audiencia está mencionado también, el tema de ser influencers de los estados de ánimo de otros. Así lo llamo yo, como es metafórica, el concepto metafórico, y tiene que ver con que también pasó durante todo este año que en distintos momentos, imagino que a las personas que nos están escuchando les debe haber pasado, que en algún momento fueron rescatados por otros y en algún otro momento rescataron a otros. En términos de, y piénsenlo mucho en términos de estado de ánimo, ¿no? Necesitamos de otros y otros nos necesitaron en muchos momentos para, de algún modo, y usando una palabra que nos pega tan fuerte, pero para otra cosa, contagiarnos estados de ánimo de posibilidad, estados de ánimo que nos hagan, que nos pongan en acción y en movimiento en lugar de que nos dejen encerrados, añorando todo lo que había y no existe más. Entonces, por eso es que es interesante esto de la fórmula MEC, unida con esta cuestión de liderar a otros o dejarnos liderar como otra habilidad que fue necesaria usar durante este año. Yo en el ebook del que estamos hablando describo, y en la última nota que salió de La Nación hace 10 días atrás, que la pueden buscar, se llama Liderar el propio cambio, la tengo acá con el título exacto por si alguien quisiera googlearla, cómo consolidar lo que aprendimos y sembrar recursos. La nota trata sobre las 10 habilidades que desarrollamos y sobre, como esta nota está publicada en el mes de febrero, ya empezamos un año nuevo, ya estamos en acción en este año nuevo, entonces la nota trata sobre no dejes, no pierdas lo que aprendiste, revisá qué querés sostener y mantener de acá para adelante. Hay mucha habilidad desarrollada, eso no quiere decir que todo lo que pasó es bueno, pero hay mucha habilidad desarrollada y vale la pena armar estrategias para sostenerlas, porque no estaría nada bueno que con el esfuerzo que hicimos para aprender, para desarrollarlas, para la garra que le metimos, como también digo en otra de las habilidades, la garra que le pusimos, se nos vuele de un ondazo, y que esas no nos queden como habilidades. Vos hablabas de la comunicación, no te contesté nada de la comunicación todavía, pero vamos a eso. No, perfecto. Vamos a esa el proceso que decíamos, como bien señalabas, el proceso que nos costó reinventarnos. Además tan de golpe, ¿no? Porque no fue algo que veníamos preparando. Esto fue marzo y decir, bueno, listo. Siempre lo comparo con el paracaidista, ¿viste? Que está en la puerta del avión y lo empujan de alguna manera, ¿no? Y algunos lo hicieron al inicio, otros lo hicieron más adelante, otros lo están pudiendo hacer ahora, algunos llegaron tarde, otros pudieron hacerlo a tiempo o se pudieron anticipar y adelantar. La verdad que hubo, creo yo, de todas las variantes al respecto. Ahora, yendo al tema de la comunicación que vos me preguntabas, y me queda también pendiente algo en relación a lo que dijiste de Maturana, de Humberto Maturana, en relación a la comunicación pasaron cosas requete interesantes. Yo tenía clientes con los que venía trabajando desde antes de la pandemia, llevábamos meses trabajando sobre su capacidad de comunicarse, y no
solamente comunicarse cuando es obvio comunicarse, cuando hay que comunicar algo que no queda otra que comunicarlo en este momento, sino con la capacidad de mantener redes de comunicación vivas, con la capacidad de generar empatía, de estar cerca de su gente, de generar equipos cohesionados, amalgamados y cosas por el estilo, y con muchos, con mucha dificultad de hacerlo, porque muchos venían con muchos años, o no, con mucho aprendizaje del contexto, aprendizaje cultural, incluso del contexto en la empresa en la que laburan, o el tipo de empresa en la que laburan, a veces en las empresas de tecnología, por ejemplo, a veces por la rapidez. Muchas veces la velocidad mata calidad, entonces mata comunicación. Este es un tema súper, súper interesante. Ahora, ¿qué pasó? Llegamos a marzo y con estas mismas personas que yo venía laburando de este modo, buscando que esto sea posible y que tomen conciencia y le pongan foco a estos aspectos y con herramientas y con esto y lo otro, de un saque y sin resistencia, el cambio sucedió. Y empezaron a mirar la comunicación y a planificar la comunicación, porque se daban cuenta que si no la planificaban, ya no se encontraban en el pasillo con alguien a tomar mate, no existía más eso. Que si no planificaban una reunión, entendiendo muy bien lo que tenía que pasar y entendiendo también que si querían mantener cohesionado el grupo, había cosas que tenían que hacer. Incluso muchos han hecho encuentros de desayuno o encuentros a las 5 de la tarde a veces para hablar de la tarea y a veces para hablar de cómo estamos, cómo la llevamos, etcétera, etcétera. O sea, empezó a haber una prestada de atención ya por necesidad, por supervivencia, Totalmente. que ojalá nos quede. Hay algo que Otra señalás, hay algo que señalás que me resultó muy interesante, Andrea, que tiene que ver con el cambio de conciencia, ¿no? El tema de que vos lo señalás como del ego al eco, algo que me interesó mucho y me hizo pensar, y también lo comentás, el tema del ser y el hacer, ¿no? El tema un poco esto que comentabas, eh, ¿qué soy? Bueno, yo soy tal cosa. No, yo soy persona y trabajo de tal cosa. ¿Pensás que toda esta interrupción que hemos tenido, esto también pudo haber sido un factor que haya de alguna manera afectado el tema de las personas al no tener ese tema que hablábamos de la sociabilización, de estar encontrándonos y demás? ¿Esto pensás que pudo haber afectado algo? algo no mucho, creo. Eh, en algún aspecto puede ser para bien, en otros aspectos probablemente no tan bien, en algunas personas más para bien y en otras más para mal. Pero déjame explicar un poquito el concepto de identidad del que hablabas recién. Eh, ha pasado mucho, esto lo podemos aplicar a muchísimas situaciones, pero este año en particular eh, pasó mucho que eh, nos pasa a las personas en general, que relacionamos nuestra identidad con el lugar donde trabajamos, con el espacio al que vamos, con el club al que pertenecemos, con el país al que pertenecemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos encontrás en personas en una organización, en una compañía, por ejemplo, que te dicen, yo soy Andrea de Mercado Libre, nombrabas recién, Andrea de Starbucks, Andrea de Techin. Casi como si fuera, por lo menos aquí en Argentina, que usamos un solo apellido, eh, y muchos usan el apellido Casados y es con D. Entonces, casi como si fuera el nombre de la empresa el apellido de Casados, ¿no? Este, entonces, finalmente termina siendo o formando parte en nuestra representación mental interna de nuestra identidad. ¿Y qué pasó? Nos encontramos, por ejemplo, no pudiendo ir a la planta o no pudiendo ir a la oficina. Ahí tenés una primer cuestión de en el espacio y quedándonos en nuestra casa, que es un espacio que representa otra cosa, no haciendo el traslado de me visto, bajo de mi casa, saludo al encargado del edificio,
me tomo un colectivo o agarro el auto o lo que sea, viajo hasta la planta en donde trabajo, entro, saludo a la persona de seguridad, camino un poquito hasta llegar a mi escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese trayecto que implica de alguna manera una transición entre una parte de uno y otra parte de uno, que las dos nos conforman, pero que de repente aquella otra no la tuvimos más, al punto tal que para muchos, y esto fue muy grave y delicado, para muchos no la tuvieron más nunca más, porque hubo mucha pérdida de laburo. Entonces, más aún, y pérdida abrupta de laburo, de trabajos. Entonces, hubo mucho trabajo sobre la identidad en este tiempo. Nosotros con mi equipo tuvimos mucho de esto, muy profundo, muy delicado, muy también de personas que decían, pero esto es lo único que yo sé hacer. Hace tanto X tiempo que lo hago, pero ¿qué voy a hacer ahora? Entonces un tema de descubrimiento, de qué querían aprender, de qué sí sabían hacer, pero no lo tenían a flor de piel y había que desempolvar, de qué tenían que aprender nuevo, de cómo en este momento una de las ventajas interesantísimas de estos tiempos fue que tuvimos acceso a capacitación y formación en muchísimos casos en forma gratuita. La veníamos teniendo, vos entrás a YouTube y tenés casi todo. Ahora la tuvimos más, este año fue un año de formación casi récord en un montón de cosas. O sea, la gente pudo hacer mucha capacitación. Entonces eso también forma parte de la fórmula MEC. Totalmente. ¿Sabés lo que a mí me llama un poco la atención? Todo esto que decíamos recién de los tiempos, de la sociabilización, de volver a encontrarnos, de volver a compartir, tan necesario por los temas de identidad que estábamos hablando, pero sin embargo las encuestas muestran que por lo menos más del 50% no quiere volver a las oficinas. No quieren, o por lo menos no quieren a tiempo completo. Por ahí estas modalidades que se están llevando a cabo ahora, el 2x3 o el 3x2, de alguna manera para compartirlo y ese equilibrio, ¿no? Yo creo que también nos hemos dado cuenta que hay otra forma de hacer las cosas que también tienen su productividad y, como bien decía, aprovechar mucho más los tiempos. Con todo esto hablamos de temas de capacitación. Nos dimos cuenta de muchas cosas, nos dimos cuenta a prestar más atención a las personas, que también lo mencionás, ¿no? A escuchar un poco mejor, a dar contención, a apoyarnos mutuamente, acompañarnos en los momentos que teníamos algún tipo de decaimiento en las personas. Y bueno, y una de las cosas que se fomentó muchísimo, indudablemente, fue la creatividad, que también lo mencionás en las 10 habilidades. Yo creo que esto es otro de los temas que podrías compartir, ¿no? Hay en el... Uy. ¿Nos escuchás bien? No, a mí se me perdió la imagen. ¿Vos me estás escuchando? Ahora sí, ahí volviste. No sé si me escuchabas lo que te comentaba. Me había perdido la imagen, creí que se cayó internet, pero no. ¿Me estás escuchando? No. Sí, Sí, te escuché, creo que te escuché hasta el final. A ver, varias cosas que quería comentarte. Una es, estamos haciendo cambios culturales, paradigmáticos muy fuertes. Cuando recién mencionabas esto de que las personas no quieren o que no queremos, soy una de esas, volver a las oficinas o a mi consultorio, a mi estudio. Estoy muy cómoda trabajando así y hasta he podido hacer todo lo que creí que no iba a poder hacer, o casi todo. Y me gustaría mucho tener la opción de consultorio como una opción más. De hecho, hoy es así. No estoy atendiendo presencial todavía, pero cuando me encuentro con alguna persona que lo hago al aire libre, esa es una opción más de todo el resto. O sea, pasamos a tener opciones y se eligen según lo mejor para cada circunstancia.
Y eso quizás es una cuestión interesante. Ahora, en relación al cambio cultural o cambio paradigmático, cambio de mindset que yo noto en estos aspectos como en otros, también trabajaba en compañías en las que el tema home office era súper rechazado, con líderes que yo, digamos, hacía bastante tiempo venía laburando con ellos sobre, y muy difíciles de ablandar y hasta te diría de parte mía como con cierta resignación en relación a que eso iba a ser posible. Y muchos jóvenes que ingresaban a la compañía o que trabajaban en la compañía también con mucha resistencia a este estilo cultural de personas un poco más grandes que no aceptaban el home office como opción. No quedó otra y hoy no hay más queja. Hoy es una realidad, es lo que hay, pero no solo que es lo que hay, sino que está bien que sea así por parte de todos, como cuestión cultural, y hasta le encuentran, como decías recién, muchas ventajas, le encontramos muchas ventajas. Aprovechamos más el tiempo, ganamos un tiempo de viaje, las reuniones no sé por qué son más puntuales que antes, empezamos más a tiempo, quizás porque estamos pensando que el otro, bueno, no sé, no le encontré la razón mucho a eso, pero entonces nos pasan como esas, muchas cosas que nos sacaron paradigmáticamente de cosas que creíamos verdades inalterables, certezas completamente, y que hoy, un año después, nos damos cuenta que eso, más que una verdad, era una opción. Y permitime decirte que cuando uno a una verdad la pone en el campo de las opciones, eso nos permite saber que podemos elegir y por lo tanto nos conecta con la libertad. O sea, saber que podés elegir y no que hay un solo camino por el que podés ir, es, produce un sentimiento y una vivencia de libertad. Totalmente, yo creo que también ahí ha habido un tema indudablemente generacional. Todavía se da en las organizaciones que, sobre todo los baby boomers que pueden estar liderando de alguna manera algunos equipos de trabajo, si pierden la presencialidad es como que pierden la capacidad de liderazgo o el ver cómo están las cosas. Indudablemente, como bien mencionaba, se demostró que esto es posible y hasta mucho más productivo. Con las reuniones que hablábamos, indudablemente se han hecho mucho más eficaces, con menos tiempo y se resuelven un montón de cosas. Y esto que comentabas también de las capacitaciones, tenemos muchas posibilidades de estar y de adecuar nuestra vida privada también al ámbito laboral. Pasa en las organizaciones, muchos lo comentan, que a veces a horas poco habituales, a la noche, fines de semana, hay gente que quiere hacer los backups los fines de semana y no pueden porque la gente está conectada trabajando. Yo creo que es una nueva modalidad que indudablemente vino para quedarse. Y algo que también mencionas que realmente me parece muy interesante. Rompimos con el no se puede. Rompimos con aquello de lo que hablábamos al comienzo, de lo descriptivo y lo generativo. O sea, hablábamos de un montón de cosas que no se podían hacer, nos quejábamos, hacíamos un relato de la situación, pero no buscábamos alternativas de solución para hacerlo. Y esto nos planteó indudablemente la llegada de esto. Hay una parte también de tus notas, Andrea, sumamente interesantes, todas en general, en la que comentás también, bueno, es hora de que paremos la pelota y miremos también un poco, ya tenemos el aprendizaje del 2020, nos adecuamos a un montón de cosas, hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, nos atrevimos a equivocarnos, y esto de alguna manera fomentó la creatividad, a veces salir de esa zona de confort. ¿Cómo ves ahora este 2021? ¿Qué cosas considerás que pueden ser, qué cosas deberíamos mejorar o que no hicimos a términos generales, ¿no? ¿Cómo adecuarnos más? ¿Cómo tener más atención? ¿Cómo trabajar más sobre las personas? Trabajar la empatía, trabajar esta inteligencia emocional de los líderes hacia los equipos para lograr mayor bienestar por un lado y también productividad en las organizaciones, ¿no?
A ver, me quedó pendiente la pregunta que me hiciste sobre la creatividad, que recién mencionaste algo más. La voy a relacionar con esto del 2021 también. Una de los capítulos del libro, del ebook, es un vivo que hice con mi hermano Martín Churba, que seguramente lo conocen. Este, Mi hermano Martín es para mí la persona más creativa que yo conozco. Tiene la marca Tramando y es un artista y diseñador que en la pandemia lo que hizo, y sobre eso conversamos en el vivo, fue en su casa, con cosas que tenía, que muchos eran desechos, como una pastilla de los mosquitos, que la transformaba en un pincel para pintar, o con desechos armaba barbijos o juntó piedras y las pintó para, bueno, hizo unos vivos muy creativos, buscando hacer con lo que uno tiene, que ese fue un poco el concepto del artículo, hacer con lo que tenés y no estar pensando en hacer con lo que no tenés. Y ahí quiero engancharlo con tu pregunta del 2021. Aprendimos mucho. También sufrimos y sufrimos en pasado y estamos sufriendo en presente mucho. Esto viene doloroso, viene angustioso y viene desafiante y viene de mucho aprendizaje. Viene con todo en combo. Yo te diría, guarda con que la velocidad nos impida asentar lo que vamos aprendiendo. No hace falta seguir acumulando y acumulando más nuevo. Quizás mucho de lo que tenemos, como les contaba de Martín en su casa, es lo que nos puede servir. Revisen el año anterior, revísenlo. Hay otra nota que escribí en La Nación, pero esto ya fue hace 2 años, era basada en Marie Kondo, con el orden de casas, pero yo hablaba de empezar el año con el orden de la agenda, el orden de las reuniones, el orden de los grupos de chat, y revisarlos a la luz de esto me sigue sirviendo que esté en este grupo, que estemos todos estos, siguen sirviendo que todos estos estén en esta cadena de mails, esta reunión, que éramos tantos y ahora somos tantos, sigue teniendo sentido, razón de ser, que siga existiendo. Es un buen momento para, después de haber ensayado y cometido, quiero decir, hicimos mucho ensayo y error sin poder testear demasiado de antemano. Este fue un año de mucho ensayo, mucha práctica, tirándonos a la pileta de muchas cosas sin poder prever demasiado. Está bueno que empezar este 2021 evaluando qué sirvió, qué no sirvió, qué llevo, qué no llevo, qué tengo, qué enseño, qué puedo transmitirle a mi equipo de lo que yo aprendí. O sea, todos esos son recursos con los que yo cuento y tengo. Entonces, Realmente. No, realmente son las cosas de esto que tanto se está hablando también ahora, ¿no? De parar un poco para pensar, replantearnos esto, indudablemente que vamos a seguir aprendiendo, saliendo un poco de esta zona de confort, aplicando mucha creatividad, pensar en todas estas cosas que vinimos desarrollando. Andrea, se nos cumplió el tiempo, a mí particularmente se me pasó volando, quiero agradecerte muchísimo todos los aportes que nos realizaste. No quiero cerrar esto sin antes comentarles la propuesta de Andrea, 10 habilidades que llegaron para quedarse. Está disponible gratis, yo les voy a pasar el lugar donde lo pueden encontrar. Es bit.ly, corregime Andrea si estoy diciendo mal, /ebook 10 habilidades, todos juntos. Está bien, ¿no? Así es. Te lo digo más fácil. Googleen la página web mía, que es www.andreachurba.com.ar, y ahí entras al ebook, o sea, lo buscas ahí adentro. Y también está en las redes, @AndreaChurba, en Instagram vas a encontrar el libro, en LinkedIn con mi nombre también vas a encontrar el libro, el ebook, lo vas a encontrar en muchos lados disponible. Bájenselo, regálenlo, envíenlo a quien quieran,
es mi aporte a la comunidad. Además te tomo un minuto más, yo estaba con COVID en julio y estaba lanzando el libro como aporte a la comunidad. Imagínate esa sensación de encierro en este mismo lugar, donde dormía, donde trabajaba, porque estuve sin síntomas, y lanzaba como regalo y como mi aporte a la comunidad ese libro. Así que fue interesante la historia de ese ebook. Aportes muy valiosos y realmente de muchísima actualidad. Así que, Andrea, nuevamente agradecerte muchísimo la participación en nuestro Conectando Líderes Live. Quiero aprovechar también a saludar a Colombia, a César Augusto Cataño, titular de Corradio de Colombia, y a todos los países que nos están acompañando. Realmente un enorme placer haberte tenido en nuestro Conectados, Andrea, y bueno, y comprometerte para seguir conversando estos temas que realmente nos ocupan. Dale, gracias Juan Carlos, gracias César, gracias Patricio, bueno, a todos. Que estés muy bien. Cariño, chao, chao.